Joseto Frías es preparador físico del Club de Fútbol Intercity, que ha ascendido este pasado curso a la tercera categoría del fútbol nacional. Lo primero, Joseto, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, el gusto es mío y agradecido yo. Bueno, queríamos preguntarte básicamente por algunas cuestiones generales relativas a la preparación física de deporte de élite y más en concreto de deportes de equipo. Es cierto que tú eres preparador físico de un equipo de fútbol y dista mucho de la preparación física de equipos de balonmano, obviamente en primer lugar por la distancia de la superficie donde juegan, pero sí que queríamos preguntarte, Joseto, en primer lugar, ¿cuál es la preparación física idónea para deportes de élite en general, en cuanto a duración de la misma? Te refieres a pretemporada, ¿no? Sí. Bueno, lo normal en deportes colectivos, como por ejemplo es el fútbol, ¿vale? Son entre 4 y 6 semanas de preparación para intentar afrontar el primer partido de competición oficial de la mejor manera posible, ¿vale? Sí que es verdad que a veces pueden haber algunas semanas más o alguna semana menos de esas 6 que en un principio serían las idóneas, ¿eh? Y en cuanto a la preparación física en sí, ¿cómo debe prepararse teniendo en cuenta que en balonmano hay una circunstancia que no sucede en todas las disciplinas deportivas, y es que cuando llevan apenas 2 meses de competición, se para la misma durante otros casi 2 meses debido a un europeo, que obviamente solamente juegan 10, 12 jugadoras que pertenecen a esta competición doméstica en España? Bueno, la verdad es que es un escenario que no es habitual, ¿no? Que no es lo que estamos acostumbrados. Y ya no va a ser solamente uno, sino se van a presentar varios contextos distintos, como tú dices, ¿no? De jugadores que irán al Mundial, que jueguen, que no jueguen, jugadores y jugadoras que van a estar en sus respectivos clubes siguiendo con ese trabajo que llevan ya empezado desde el mes de pretemporada y ese periodo competitivo que han tenido. Y entonces yo creo que tanto para cuerpos técnicos como para preparadores físicos en concreto, se presenta un desafío y una nueva circunstancia que, bueno, que les va a poner a prueba una vez más para sacar adelante pues toda esta variedad de contextos que se van a plantear. ¿Cuánto de importante o cuál es la relación que tiene una preparación física en pretemporada idónea para la larga, durante ese curso competitivo, evitar o prevenir lesiones de larga duración, lesiones graves sobre todo? Bueno, hay muchos tipos de lesiones, eso es lo primero. Entonces, bueno, cada circunstancia, cada lesión tiene un contexto distinto, ¿no? La pretemporada es importante, pero no es importante solamente para prevenir lesiones. Y hacer una pretemporada no significa llenar el depósito, como antes se pensaba, para lo que te queda de año y luego en mitad de temporada volver a hacer otra para lo que te queda hasta el final. Es un pensamiento un poco ya desfasado en lo que a preparación física se refiere, ¿no? Lo importante de la pretemporada es preparar al organismo, adaptarlo a las cargas de entrenamiento que se le vayan proponiendo de manera gradual, ¿vale? Intentar reforzar todas las estructuras que el jugador tiene con el fin de evitar o intentar evitar lesiones de cualquier tipo y principalmente preparar al conjunto del equipo, tanto a nivel técnico, táctico, físico, psicológico y todo lo que conforma el ser humano, para poder llegar al primer partido de liga a competir en las mejores condiciones posibles. Pero una buena pretemporada no significa que no vayan a haber lesiones, que no vayan a haber circunstancias durante el año que puedan ser adversas o que puedan afectar al devenir pues bueno, del jugador, de las lesiones, etcétera, etcétera. ¿Y al cabo de cuánto tiempo se recomienda empezar a jugar, a disputar partidos amistosos
desde el inicio de la pretemporada. Es decir, un equipo que, por ejemplo, arranca la competición oficial el fin de semana 1 de septiembre, 3-4 de septiembre, y arranca el día 1 de agosto. ¿Cuándo se recomienda que empiezan las jugadoras a disputar amistosos? Bueno, eso depende de cada planificación que tengan los cuerpos técnicos, puede variar en función de una u otra, ¿vale? Lo ideal para mí, la primera semana, intentar evitarlo, porque se supone que el jugador todavía no está habituado a ese tipo de esfuerzos que se van a dar o se van a manifestar en el partido, y yo dejaría, desde mi punto de vista modesto, la primera semana sería una semana de adaptación a esas cargas de entrenamiento, esos esfuerzos, y a la primera toma de contacto con los aspectos tácticos, técnicos, que el cuerpo técnico o el entrenador determine. Una vez que ya tengas lo mínimo asentado como grupo y a nivel individual, pues sería el momento de iniciar ese partido amistoso que te garantice un poco, pues bueno, que has asumido, ¿vale? Los primeros objetivos que se dan en la pretemporada. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo lo empezaría? Joseto, desde mi modesta opinión, la segunda semana de pretemporada yo sería cuando me introduciría el primer partido amistoso contra un rival. Y la última, te pongo una hipótesis. Un equipo de balonmano de élite que va a disputar además competición europea, es decir, puede que juegue 2, 4, 6 partidos más que el resto de equipos, que empieza el 1 de agosto a realizar su pretemporada. ¿Está en tiempos adecuados? Lo digo por doblar competición durante varias semanas, miércoles, sábado. Bueno, a ver, aquí no hay una varita mágica y esto es lo mejor y aquello es lo otro es lo peor o viceversa. Dentro de cada contexto se genera una serie de situaciones que para eso estamos los cuerpos técnicos, tanto preparadores físicos como entrenadores, pues para determinar y nivelar las cargas de entrenamiento en función de cuándo hemos comenzado nuestro periodo preparatorio y cuándo se va a comenzar el periodo competitivo oficial. Ahí está la habilidad de, en ese escenario, en ese contexto, como cuerpo técnico, pues manejar todos esos aspectos que confieren a lo que es el desarrollo luego posterior de la competición e intentar cuadrarlos, modificarlos bueno, y planificarlos de la mejor manera posible. Pero vamos, no es una varita mágica que podamos determinar en concreto ese aspecto por el que me preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Joseto Frías, por alumbrarnos en esta situación donde no somos ni mucho menos expertos. Gracias por haber pasado por aquí y por habernos, insisto, iluminado un poco con tu conocimiento y con tu experiencia sobre la preparación física de equipos de élite. Gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación y un gusto y a vuestra disposición. Muchas gracias.